Hemos llegado al final del trimestre número 3. Seguramente que hemos disfrutado mucho el estudio de la carta a los Efesios. Ahora prácticamente la lección número 14 se titula así: Efesios en el corazón. Es un resumen de lo que hemos estudiado puntualmente durante el trimestre. Quiero recordarte entonces también que debemos puntualizar el versículo de memoria. Ahora es Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Repasa el versículo de memoria con tus alumnos. Hay algunos elementos que llaman poderosamente la atención del estudio de la carta a los Efesios. La lección 14 es prácticamente una visión panorámica de lo que acontece con la iglesia y con el plan de salvación. Personalmente hay dos lugares que llaman poderosamente mi atención, como esas vistas panorámicas que nos ofrecen para mirar detalles muy particulares de la naturaleza o bien de las ciudades. La primera es la Torre Latinoamericana. Es el emblemático rascacielos de la Ciudad de México. Es uno de los más visitados por las personas, porque su mirador se ubica en el último piso, que nos permite tener una vista de la gran urbe mexicana. El segundo sitio que también es muy bueno para tener una visión panorámica excelente es el Cañón del Sumidero, allá en el estado de Chiapas. El mejor sitio para apreciar la grandeza de uno de los escenarios naturales más imponentes del país, el Parque Nacional del Cañón del Sumidero. Si no lo has visitado, te invito para que lo hagas. Posee varios miradores en su parte más alta con diferentes perspectivas del cañón. Visión panorámica. Eso es lo que nos ofrece la carta a los Efesios. Insisto, una vista impresionante de lo que Dios ha hecho en favor de la iglesia y, por supuesto, de manera magnífica nos presenta los beneficios del plan de la salvación. Por lo tanto, dar una mirada a la carta a los Efesios lo haremos de manera breve, sustancial, en un resumen. El capítulo 1 lo he titulado Benditos en Cristo, el capítulo 2, la redención que impacta a la comunidad, el capítulo 3, que nos ha ofrecido también un estudio detenido en la iglesia del Dios vivo, el capítulo 4, la unidad en el cuerpo de Cristo, y el capítulo número 5, que es una tierna invitación para que vivamos el Evangelio. Puedes ir con tus alumnos poco a poco, paso a paso, recordando lo que hemos estudiado durante el trimestre. Y comenzamos con el capítulo número 1, Benditos en Cristo, la carta a los Efesios, donde estudiamos detenidamente la historia de la salvación del hombre, qué condición se encontraba y cómo fue Dios recuperando la vida espiritual del hombre que estaba extraviado. Un maravilloso plan cristocéntrico que nunca sorprendió a Dios, siempre atento a la necesidad, y estaba listo con una estrategia definida para la salvación del ser humano. Un momento de gratitud y de oración para poder comprender también el plan de salvación es lo que nos ofrece el capítulo número 1, y también se presenta en este capítulo el fundamento del plan que fue ideado en el pensamiento divino. Cristo resucitado, Cristo ascendido y Cristo exaltado. El capítulo 2 es un recorrido también que hemos hecho este trimestre, donde se nos habla acerca de la redención que ha impactado también a la comunidad. Se presenta en primer término el pasado sombrío de los Efesios y de la humanidad, y las acciones favorables que Dios ha hecho en ese maravilloso plan. Nos dio vida en Cristo, nos elevó con Cristo, nos hizo sentar con Cristo.
pero no debemos olvidar que todo ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el plan de la redención no hay absolutamente un hilo de humanidad. El ser humano simplemente tiene que aceptar el plan, pero todo ha sido creado, ha sido hecho, ha sido elaborado por Dios. En tercer término de ese capítulo número 2 podemos mencionar que hay un impacto fuerte que los efesios y los cristianos tenemos que hacer en favor de nuestros conciudadanos, derribando en primer lugar toda barrera que separaba a los judíos y a los gentiles. Eso procura Pablo en este capítulo número 2. También nos recomienda, nos recuerda que debemos usar correctamente la ley moral en contraposición con la ley ceremonial. Y también nos recuerda que la iglesia es un templo, un edificio, un templo santo. El capítulo 3 ha hecho un recorrido también por esta carta recordándonos que Dios ha establecido una iglesia en esta tierra, la iglesia del Dios vivo, y presenta en primer término también las dificultades que el apóstol vivió para cumplir la predicación del evangelio. Una cárcel romana que no lo pudo detener. Él se autoconsidera como prisionero de Cristo. Resalta mucho el capítulo 3 también la pasión contundente de Pablo para predicar el evangelio a los gentiles. Nos recuerda también el capítulo 3 que los gentiles también son miembros de la iglesia. Y número 4, al cerrar este capítulo, Pablo elabora una oración magistral en favor de la iglesia del Dios vivo con elementos sustanciales que van a llenar nuestra vida espiritual. Ahora, este es el momento oportuno para hacer un espacio a una pregunta. ¿Qué cualidades del apóstol Pablo debemos imitar al predicar el evangelio? Pablo es un ejemplo para nosotros los cristianos que debemos imitar. ¿Qué cualidades, pregunta a tus alumnos, qué cualidades del apóstol podrían ellos reflejar en su motivación a predicar el evangelio? Aquí te coloqué algunas que personalmente considero que podemos imitar. Su determinación, su espíritu de sacrificio, su preparación espiritual y académica, su amor por la iglesia, su firmeza para corregir algunos de los errores teológicos de su época. Bueno, Efesios 4 es la unidad en el cuerpo de Cristo. En primer término también el capítulo 4 nos recomienda cuidar de unos de otros. Es el capítulo que está dedicado al tema de la unidad, fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y ahí te recuerdas los famosos 7 unos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo, un Dios. Los miembros unidos también para involucrarse en el servicio misionero usando sus dones y habilidades. Cómo Dios capacitó a su iglesia dotándola de estas habilidades, de estos dones para cumplir con la encomienda de predicar el evangelio de Cristo. Y al final del capítulo 4 se hace una advertencia seria para que no volvamos a nuestra vida antigua. Ahora, es tiempo también oportuno para hacer una segunda pregunta. ¿Qué actitudes nuestras pueden contribuir al fortalecimiento de la unidad en la iglesia y cuáles de ellas pueden debilitarla? Es una interesante pregunta. ¿Qué actitudes nuestras pueden contribuir para fortalecer la unidad de la iglesia? La iglesia necesita estar unida. Pero también en segundo término, ¿qué actitudes nuestras pueden estar debilitando la unidad de la misma? Y aquí yo coloqué, ahí aparecen en pantalla algunas posibles respuestas que seguramente vas a escuchar. Actitudes que promueven la unidad, la convivencia, la colaboración, la información de las actividades de los estados financieros de la iglesia, el valorar y apreciar a los demás y estar pendiente de sus necesidades. Ahora, actitudes que pueden estar destruyendo la unidad de la iglesia, la crítica, el maltrato a los demás, el negativismo, la falta de compromiso de sus miembros,
la poca comunicación, son actitudes que pueden destruir la unidad de la iglesia. Y así prácticamente estamos llegando al final con el capítulo número 5 de Efesios, viviendo el Evangelio. Ya Pablo nos ha mostrado gráficamente lo que representa vivir en Cristo. Es andar, ese verbo andar, andar, lo repite por lo menos en este capítulo 3 veces. Andar en amor, andar en la luz y andar en la sabiduría. Luego el apóstol magistralmente nos presenta el amor abnegado de Cristo por su iglesia como un modelo para que el vínculo familiar sea fortalecido. Cierra con consejo para las esposas cristianas y para los esposos cristianos. Bueno, debemos cerrar nuestra lección número 14 y puedes preguntar a tus alumnos de todo lo estudiado, de lo que hemos leído en la carta a los Efesios, qué verdades importantes contenidas en esta carta deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes. Escucha a tus alumnos, escucha y comparte con ellos también algunas de tus impresiones de lo que fue estudiar esta carta maravillosa, una carta de amor dirigida a la iglesia de aquel entonces, pero que también se ha convertido en una dulce invitación de parte del cielo para que sigamos a Jesús y nos mantengamos aquí a la expectativa de ver a Jesús. Querido amigo, hemos llegado así entonces al final del trimestre número 3. Te animo para que estudies tu Biblia y estudies tu lección y te puedas empapar de las grandes verdades del Evangelio en el próximo trimestre. Agradezco al pastor Breiner Roblero y al pastor David Celis que nos han apoyado durante este trimestre para compartirnos también las enseñanzas de la palabra de Dios. Ruego al cielo que te bendiga, que te guarde, que te proteja. El Señor esté contigo. Nos vemos en una próxima ocasión.